Vamos a trabajar ahora lo que corresponde, ¿verdad? Después de los factores que dieron, ¿verdad? Como el triunfo de los españoles. Vimos en su momento que algunos, la resistencia que se tuvieron. Entonces, los factores que decidieron el triunfo de los españoles fueron, eh, pues, primero, la superioridad española, tanto en armamento como en el uso de caballería y la pólvora, porque son tres elementos de los cuales pues no se tenía el conocimiento. También dice el segundo la división que existía entre los mismos habitantes a la llegada de los españoles. Al inicio había mencionado yo un poco con respecto, ¿verdad? Que entre ellos mismos, entre los mismos grupos, existió una división. Entonces ya cuando llegan los españoles, pues aprovechan esa división que existía dentro de estos mismos. Tenemos entonces acá, fue lo que permitió que tuvieran aliados locales que conocían el terreno y las costumbres de los otros. Fue algo bien chistoso esta parte, o es curiosa, porque después de que ellos mismos, ¿verdad?, ayudaron a someter a otros, ellos fueron sometidos. El tercer elemento son las enfermedades traídas por los españoles que hicieron que se diezmara la población indígena, que no tenía ninguna protección en cuanto a ellas, ¿verdad? Las defensas como tal del organismo, que se desconocía por esta situación. En cuarto, tenemos la población indígena que no tenía el poder de fuego que representaban los cañones de los barcos sobre los españoles, en este caso, ¿verdad? La ponderación que tenían, perdón, los españoles sobre esta población, ya que ellos, pues definitivamente no manejaban y no dominaban lo que era como tal la pólvora. Dice, facilitando la ofensiva de los invasores. Como un quinto punto, presenta las diferencias entre las reglas tradicionales de guerra entre uno y otro bando. Ahí definitivamente yo les mencionaba y les recalcaba este aspecto diciéndoles o comentándoles, ¿verdad? Que por ejemplo, eh, en aquel entonces, pues sí se tenía división, pero no era muy militarizada, ¿verdad? Que se tenía solamente como para defender territorio, no era como para apoderarse exclusivamente de otro. Entonces ahí fue la distinción que se tuvo. Los españoles dicen, en lugar de ser prisioneros, mataban a todos los guerreros que se oponían a su alcance, mientras que los indígenas concebían la guerra como un acto de honor y no de una de traición como se tuvieron en otras tribus, en otras civilizaciones que en este caso, ¿verdad? No dieron ninguna lucha, sino al contrario, solo se unieron eh, a ese vasallaje. Destruyeron sus símbolos, sus creencias, destruyeron instituciones políticas, torturaron a los reyes para arrancar los tesoros de las ciudades y marcaron con herrajes a los cautivos, en este caso como que fueran presas, ¿verdad? Un ganado prácticamente. Hernán Cortés y Pedro de Alvarado actuaron siempre con irrespeto y esto causó el desconcierto en los indígenas que tenían normas de honor establecidas para la guerra. Nunca se respetó una guerra como tal, ¿verdad? Sino simplemente fue un sometimiento. Dentro de este punto destaca mucho este aspecto. Dice que los efectos de la invasión sobre las mujeres fueron las más afectadas con la despiadada invasión española. Al final de este combate, de cada batalla, de cada ciudad arrasada, las mujeres, independientemente de su rango, sufrieron el impacto brutal de las violaciones sexuales múltiples y masivas por estos supuestos conquistadores. Fueron las que más sufrieron el hecho cultural. Acá entonces al imponerles un solo Dios, representando como un hombre anciano y blanco frente a sus costumbres y a la cosmovisión indígena. Las, las acusaron de encarnación del mal por su desnudez cotidiana y natural, ya que los españoles venían de sociedades muy represivas del cuerpo. Fueron despojadas del prestigio y del poder que tenía dentro de su familia y la sociedad como conocedoras de las propiedades medicinales de las plantas
y fueron acusadas de hechiceras. No se tenía, ¿verdad?, el conocimiento de cómo ellos desarrollaban su vida. Por lo tanto, las observaciones, en un momento determinado, ¿verdad?, prejuicios que se tuvieron, fueron establecidos o implantados estos conceptos. Se deterioró sus condiciones de vida y se les sometió a la sobreexplotación del trabajo, como esclavas y como concubinas de los invasores. De esta forma, se hizo posible un mestizaje, porque en este caso, ¿verdad? Pues ellas tuvieron hijos de españoles nacidos en este territorio. De esta forma se hizo posible el mestizaje, que no fue producto de un acto concerniente y voluntario de construir un mundo nuevo, sino el resultado de agresiones violentas y masivas cometidas contra ellas. Los españoles trasladaron a América su cultura discriminatoria y una subordinación hacia ellas. Trasladaron enfermedades e infecciones. La dominación española cambió para siempre el destino de los pueblos indígenas, pues no solo sometió al saqueo y al despojo de las riquezas, sino a la explotación del trabajo, a la esclavitud, a la servidumbre, ¿verdad? Sino que trasladó sus estructuras que eran atrasadas en Europa, a las colonias. Hay que recordar que España se encontraba aún en la etapa feudal, mientras que otros países como Inglaterra y Francia ya estaban en un desarrollo precapitalista. Y acá podemos observar, ¿verdad?, ese sometimiento que se tuvo, en el cual pues ya no tenían, ¿verdad?, un protagonismo como tal dentro de este grupo social, sino fueron sometidas. Y estos otros aspectos, ¿verdad? Dice que fue un retroceso porque en algunos lugares como Inglaterra y Francia, pues ya hablaban de algo del capitalismo en, en, en sus inicios, mientras que ellos seguían, ¿verdad?, sobre el sometimiento de la servidumbre, el feudalismo, todavía mencionaban la esclavitud para aquel entonces. Con esto surge una nueva etapa y presenta, ¿verdad?, lo que es la etapa de la colonia. Tenemos que recordar entonces que después de todo este sometimiento, de este barbarismo, de este despojo, de las cuestiones tan violentas que se vivieron, fueron implantando ellos una nueva sociedad, pero no es una sociedad instaurada, ¿verdad?, por voluntad, sino por sometimiento. Una sociedad que en su momento, ¿verdad?, tuvo que cumplir con los rasgos establecidos. No fue algo que pudiera dar un realce a una evolución, sino al contrario, solamente un retroceso de la misma por todos los factores que ya habíamos mencionado con anterioridad. Tenemos acá la etapa de la colonia, el nacimiento del estado finquero. La historia colonial gira alrededor de la explotación del trabajo indígena. Y cuando nosotros hablamos de un estado finquero es porque ellos se dedican a cultivar las fincas y a establecer esa distribución que se tuvo en aquel entonces de las tierras y de los pocos que quedaban, ¿verdad?, de los mayas, porque no estamos hablando, vuelvo a repetir, de este término indígena, sino estamos hablando de los mayas que habían sido sometidos. Entonces tenemos, ¿verdad?, que ellos quedaron para la servidumbre, dentro de lo que es el cultivo como tal. Acá entonces podemos establecer, dice, lo que estos pueblos vivieron en esta etapa da una explicación histórica del atraso. Y no solamente de un atraso como tal social, sino un atraso económico, un atraso en la ciencia, de todo el avance que ellos habían tenido, pues vino a ser muerto, vino a ser todo interrumpido. Ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad?, de cómo ellos tenían su arquitectura,
la visión astronómica, la visión astrológica. Hablamos, por ejemplo, de esos eventos, ¿verdad? Del equinoccio y los eclipses, que ellos marcaban muy puntual, que hoy en día nosotros vemos a través de esos escritos, ¿verdad? Esas situaciones. Acá dice también, dice miseria e ignorancia en la que quedaron. Ya no hubo un avance de lo mismo que ellos estaban evolucionando y creando como grupo social, como grupo de civilización, sino es irrumpida totalmente. Ahí podemos nosotros entonces observar que esos cambios drásticos vino a generar un retardo en ellos, pero no es que no supieran absolutamente nada, sino fue el cambio drástico de poder instaurar una nueva sociedad en educación, en cultura, en idioma, en religión y en otra explotación que se tuvo como tal. Los españoles crearon una ideología que tiene sus raíces en la conquista, y es que el término hasta sigue permaneciendo incorrecto, ¿verdad? Nunca existió una conquista sobre la superioridad hispana, que hace que la cultura de los pueblos indígenas se vea como inferior. Y realmente ellos son los que vinieron, ¿verdad? A aprovechar muchos recursos que ellos ya habían conocido y habían avanzado. Entonces, en este caso, esa superioridad eh, de los españoles solo se marca en el armamento que les permitió apoderarse de las tierras, en las estrategias que les permitió apoderarse de las tierras, más no en la educación, en el trabajo, en la ciencia. Todavía existían muchas cuestiones, por eso lo menciona, ¿verdad? Que a las mujeres se les conocía o se les tachaba de hechiceras por la medicina natural que se establecía cuando ellos totalmente desconocían de esos aspectos. Entonces acá dice que hace que la cultura de los pueblos indígenas se vea como inferior y se vea dominada. Esta ideología fue trasladada a los hijos y a los descendientes, teniendo vigencia hasta el día de hoy en muchos sectores sociales. El sometimiento es la señal prácticamente, ¿verdad?, que se tiene de un poder. Hoy en día seguimos bajo un sometimiento de poder económico, un poder corrupto, y que en este caso, ¿verdad? Nosotros seguimos en esa misma posición de trabajadores al servicio de otros. Lamentablemente, el avance de estas situaciones ha sido un poco precario por la misma poca reflexión, lectura, investigación que se tiene. Y por eso les decía yo que tenemos que romper con ese romanticismo, ¿verdad? Establecido social de la historia, de poder creer que definitivamente los mayas o que la cultura inicial de nuestro territorio era una cultura que no pensaba, incipiente. Entonces ahí nosotros podemos ir cambiando esa situación y romper con esta ideología. En algunas ocasiones hemos escuchado, ¿verdad?, que personas extranjeras preguntan en qué parte del mapa nos ubicamos, ¿verdad? Y sí, existimos dentro de un territorio centroamericano, existimos dentro de un continente, por lo tanto y por ende, ¿verdad? Tenemos que manifestar estas situaciones que nos pertenecen. Por ello es que nosotros debemos destacar todos los factores positivos. Uno de ellos será el cultivo de algodón, que acá podemos observar. Podemos también conocer el cultivo del cacao, del maíz, ¿verdad? Entre otros elementos que fueron primordiales para en aquel entonces, que ellos utilizaron para poder exportar después de todo, ¿verdad? Que lo que se producía en el territorio, pues ellos lo pudieron exportar y utilizarlo como un medio de comercialización. Las luchas y rebeliones indígenas siguieron sucediendo en contra de la esclavitud.
Y es que este fue el factor, ¿verdad?, que detonaba todo, a pesar de que ya habían tomado posesión del territorio y de las riquezas, todavía querían el sometimiento de la esclavitud, ¿verdad? Es decir, el trabajo forzado, sin ninguna remuneración, sin ninguna eh, cuestión de persona, reconocimiento de persona como tal de estos sobrevivientes. La opresión cultural y la imposición de la religión católica fue otro factor, ¿verdad? Que era también algo inexplicable. En cierto momento les he mencionado, ¿verdad? Que no podemos hablar de un Dios de amor con todo lo que ellos vinieron a desarrollar en este caso. Destacando, dice, la dirigida por Manuel Todd, que fue capturado, torturado y salvajemente asesinado por el régimen colonial en 1815. También está dirigido por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en Totonicapán, ya en un periodo de 820. Imagínense, todavía surgía después de cuántos siglos. Entonces todo ello representa, ¿verdad? Estas situaciones de rebelión, de la inconformidad que se establece y que se mantiene por el mismo sometimiento que se venía desde que fue la invasión como tal. Muy bien, les invito siempre a que permanezcan, a que participen, porque es importante e indispensable estar en clase para tener conocimiento, ¿verdad?, de la explicación y los elementos que vienen a sumar esa historias, esa idea que nos presenta, ¿verdad? Como tal, nuestras raíces y que esa es la esencia de lo que ustedes deben de conocer y dominar en un momento determinado. Voy a dejar este tiempo para que puedan extraer, ¿verdad? Desde este momento, estos últimos factores en donde se presenta, ¿verdad? El triunfo de los españoles por esos 6 puntos primordiales que ya hemos mencionado, para que ustedes lo destaquen, ¿verdad? Dentro de su resumen, que es importante.